Buenas tardes con todos y todas. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, les dan la más cordial bienvenida al webinar Convivencia con las personas con discapacidad y su trato adecuado. Esta actividad se enmarca en el curso virtual Trato Adecuado a las Personas con Discapacidad, que cuenta con más de 1.100 participantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus programas sociales. Este webinar tiene como finalidad difundir y dar algunos alcances sobre la Política Nacional de Discapacidad y brindar información y orientaciones sobre las pautas necesarias para que los servidores públicos del MIDIS y sus programas sociales convivan adecuadamente con sus pares y brinden un servicio de calidad a los usuarios que tengan esta condición. Antes de comenzar la actividad, les pedimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Pueden formular sus preguntas a través del chat o panel de preguntas y respuestas vía Zoom durante la presentación de cada ponente. Al término de la disertación de cada ponente, se procederá a responder las preguntas que ustedes hayan colocado en los medios establecidos. El programa se divide en 2 presentaciones de 30 minutos como máximo y tendrá un espacio de 5 minutos para que se respondan las preguntas planteadas. Antes de cada presentación, les invitaremos a responder una pregunta a través de la herramienta Mentimeter. Por medio del chat les enviaremos los accesos. Bien, a continuación vamos a dar inicio con las presentaciones y para ello invitamos al señor William Contreras, viceministro de Prestaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a que pueda dar la bienvenida a este evento. Señores directores ejecutivos y miembros de los programas sociales, señoras y señores, apreciada familia del MIDIS. Summa Junchau. En nombre de la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Dina Boluarte, permítanos hacer llegar su saludo fraterno institucional. Y sepan que al encontrarnos por este medio virtual en esta importante actividad que hoy nos congrega, participando en el webinar Convivencia con las personas con discapacidad y su trato adecuado, consideramos es un tema de vital importancia, puesto que esta actividad se enmarca en el curso virtual de trato adecuado a las personas con discapacidad. Y como sabemos, en el país existen más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Por ello, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ciertamente que estamos comprometidos en trabajar arduamente para lograr un trato adecuado a esta población vulnerable que requiere, por cierto, de los servicios que brindamos a través de nuestros diversos programas sociales. De ahí que las acciones de capacitación que se vienen desarrollando pretenden erradicar los estereotipos, actitudes negativas y barreras que impiden la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Es un tema pendiente que el MIDIS como tal tiene el deber de impulsar con el ejemplo. Por ello, también felicitamos a los más de 1.100 participantes del MIDIS y sus programas sociales con el compromiso que han asumido en capacitarse en el curso sobre trato adecuado a las personas con discapacidad. Agradecemos, por ello, el apoyo que el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, ha venido brindando al MIDIS para la capacitación de sus servidores en esta temática, así como la labor que viene realizando el Programa Nacional Contigo. Esperamos que esta ocasión sea de mucha utilidad para todos los participantes
y ratificamos nuestro compromiso en seguir trabajando para un Perú más inclusivo, con mayores oportunidades para todos y todos los peruanos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor viceministro, y gracias por sus palabras. A continuación, palabras del presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, señor Marco Antonio Gamarra Labarrera. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer al viceministro William Contreras por su presencia, al señor Jorge Lleren Asmat, quien va a también ser un expositor en este webinar, y por supuesto a Laura Ruiz Pimentel, quien es una de las personas dentro del CONADIS que conoce exactamente cada tema de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo con objetivos al año 2030. Estoy muy halagado por la invitación, pero también muy agradecido porque ningún ministerio ha mostrado tanta voluntad política como lo está mostrando desde hace algún tiempo ya el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Que hayan 1.100 personas o más de 1.100 personas que colaboran dentro del ministerio y que tengan tanto interés en conocer cuál debe ser el trato adecuado que se le debe prestar a las personas con discapacidad, que entendemos en gran parte de nuestra población pertenecen a poblaciones vulnerables, seguramente están entre población de pobreza y extrema pobreza, y que justamente es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el ministerio que está más cerca de esta población vulnerable, igual que nosotros. Agradecer que estén acá colaboradores de Contigo, de Cuna Más, de FONCODES, del programa Juntos, de Pensión 65, del programa Nacional País y de Caliwarma. Para nosotros realmente le da muchísimo realce a este webinar y nos asegura que la detección y el buen trato hacia las personas que tienen una discapacidad va a ayudar en mucho a lograr los objetivos de cada uno de los programas y en general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, incluyendo a la ministra Dina Boluarte, que está demostrando tantísima identificación con este sector y también con nosotros, con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Habiendo dicho estas palabras, expreso mi agradecimiento, mi reconocimiento y el de todos los colaboradores del CONADIS. Muchas gracias, señor Gamarra, por sus palabras y su intervención. A continuación, damos inicio al primer tema de este webinar, que se denomina Política Nacional de Discapacidad y que estará a cargo de Laura Rosa Adela Ruiz Pimentel, coordinadora de la Dirección de Políticas en Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Nuestra ponente es abogada egresada de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres, con especialización en Análisis de Calidad Regulatoria por la Universidad del Pacífico y cuenta con experiencia en el desarrollo normativo y de políticas en materia de personas con discapacidad. Antes de dar pase a Laura, agradecemos puedan ir respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las necesidades más recurrentes que les manifiestan las personas con discapacidad? En el chat ya hemos colocado el enlace. Esta pregunta la vamos a contestar a través de la herramienta Mentimeter. Ahí pueden ingresar, por favor, al link y cuentan con 1 minuto para poder responder las preguntas. Bien, ahí vemos en la pantalla que ya se está respondiendo algunas, ya se están brindando algunas respuestas a la pregunta ¿cuáles son las necesidades más recurrentes que le manifiestan las personas con discapacidad? Tenemos un trato justo e igualitario, igualdad de trato, oportunidades de trabajo, servicio de transporte. También otra vez está la palabra trabajo, accesos, que es muy importante también es, que las personas con discapacidad cuenten con acceso, un buen trato, oportunidades económicas. Ahí vemos cómo se sigue formando la nube de palabras. Espacios disponibles, espacios físicos disponibles, que conozcan sus derechos,
nos vamos un poco más al tema de las herramientas de accesibilidad, que son las rampas. Bueno, y también por ahí están escribiendo no tener acceso adecuado. Pero digamos que la palabra que más está predominando en esta nube de palabras es obviamente las oportunidades de trabajo, ¿no? Que es, o cómo podemos integrar a las personas con discapacidad a que puedan tener más oportunidades. Y ya salió otra opción como segunda frase más importante, barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, con esto ya damos pase a Laura. Por favor, Laura, para que puedas iniciar tu presentación. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos los presentes. Como ya lo ha mencionado Gianfranco, mi nombre es Laura y esta tarde vamos a conversar un poco sobre la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al año 2030. Y es bastante interesante ver todas aquellas cuestiones que han salido como parte de sus comentarios, ¿no? El trato justo, igualitario, oportunidades laborales, contar con espacios físicos adecuados y accesibles, tener además transporte accesible, y vamos a ver que muchas de estas cosas o todas estas cosas se recogen en la política y además le dan una visión estratégica y una orientación a todas las entidades públicas para que en estos próximos 10 años, hasta el año 2030, podamos contar con una sociedad más inclusiva y que permita justamente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces vamos a comenzar con una breve introducción, ¿no? La política ha sido aprobada el año pasado, en el mes de junio del 2021, y ha surgido como una respuesta del Estado ante una situación de desventaja que históricamente han venido experimentando las personas con discapacidad. Por eso que vemos al centro de este esquema la discriminación estructural, ¿no? Este es el problema público que ha identificado la política y que buscamos nosotros en estos 10 años de intervención poder erradicarlo. Esta política pues, va a beneficiar a más de 3 millones de personas con discapacidad, que representan el 10.3% en la población de nuestro país, ¿no? Y recoge además sus necesidades y sus expectativas, porque su diseño y formulación ha sido participativo y además ha pasado por un proceso de consulta a nivel nacional. Y claramente se alinea a los tratados internacionales en materia de discapacidad. Volviendo al árbol de problemas que se está presentando en la diapositiva, vemos al centro esta discriminación estructural que está presente en nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos 3 causas principales, que son las que se visualizan hacia abajo. Primero, el limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de derechos. Y acá estamos considerando 4 de los más importantes: el servicio educativo, los servicios de salud, acceso al empleo y también el acceso a la justicia. Como segunda causa de esta discriminación estructural tenemos todos los prejuicios y los estereotipos que existen en nuestra sociedad hacia las personas con discapacidad. Y como tercera causa, la precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad, ¿no? Que los funcionarios, los servidores civiles desconocen en su mayoría respecto a la temática, y entonces esto no permite que en el ejercicio de sus funciones se puedan plasmar cuestiones vinculadas o cuestiones que atiendan de manera efectiva las necesidades y sobre todo que eliminen las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estas causas y esta discriminación estructural nos ocasiona 3 grandes efectos que han sido agrupados tal como se los voy a mencionar, ¿no? El primero, la vulneración al ejercicio de la ciudadanía, una vulnerabilidad económica y una vulnerabilidad social, lo cual redunda en un limitado desarrollo integral de las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta este escenario, que es un escenario, como ya le he mencionado, histórico, que se ha venido repitiendo durante muchos años,
y que ha dado lugar a que desde el Estado peruano se pueda, en conjunto con 14 ministerios y con entidades constitucionalmente autónomas, con gobiernos regionales, gobiernos locales y, como lo he señalado, con personas con discapacidad, formular esta política. Tenemos, para lograr justamente eliminar este problema, planteamos 7 objetivos prioritarios que están vinculados con fortalecer la participación política y social, con garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en actividades económicas, ya sea dependientes o independientes, que tengan acceso y cobertura a servicios integrales de salud, que podamos garantizar su acceso, su participación, aprendizaje y culminación oportuna a lo largo de su trayectoria educativa. Luego tenemos también objetivos vinculados hacia la sociedad, ¿no? Para promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad. Que podamos asegurar también condiciones de accesibilidad en el entorno, en todo el entorno, físico, comunicacional, transportes, información, etc. Y finalmente, el último objetivo prioritario que está orientado a fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Estos 7 objetivos prioritarios nos traen consigo, o sea, para poder alcanzar las metas de estos 7 objetivos prioritarios, la política plantea 31 servicios, de los cuales 17 ya existían en nuestro país, ya han venido siendo brindados por diversas entidades públicas, y entonces lo que buscamos en estos 17 servicios es mejorar tanto la cobertura, para asegurarnos que a nivel nacional podamos contar con disponibilidad para acceder a ellos, y también mejorar la calidad de atención, la calidad del personal que está prestando estos servicios, y también la calidad de los espacios en los cuales se prestan los servicios. Adicionalmente, tenemos 14 servicios nuevos que están vinculados en su mayoría con el ejercicio de la autonomía, de la vida independiente y, por supuesto, la eliminación de barreras del entorno y barreras actitudinales. Y como complemento a estos 31 servicios, lo que tenemos también es el desarrollo de algunas propuestas normativas que van a contribuir a mejorar pues, la intervención y a establecer determinadas obligaciones a algunas entidades públicas, ¿no? Propuestas normativas que van a versar sobre participación política, sobre procesos de consulta, que ya la cumplimos con aprobar el año pasado, un sistema de protección para personas con discapacidad, mejora o incorporación de la perspectiva de discapacidad en todos los programas sociales, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de discapacidad en el cuidado de salud integral, accesibilidad en la comunicación, en las bibliotecas y en la gestión del riesgo de desastres. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los servicios de la política a manera de resumen. De igual manera la presentación y el guión, digamos, de la presentación lo vamos a compartir con ustedes. Además, contamos en el CONADIS, en la página web institucional, con material respecto a la política, infografías donde se detallan las características de los servicios, las entidades que lo proveen, las metas hacia el año 2030 de cada uno de ellos, para que los puedan conocer y también replicar. Entonces, empezamos con el objetivo prioritario 1, que se trata de fortalecer la participación política y social de las personas con discapacidad. Aquí un poco para explicarles cómo es que está organizada cada una de las láminas que van a venir. Los servicios o los recuadros que se encuentran en color amarillo son servicios nuevos, y los recuadros que se encuentran en color gris son los servicios que ya se encuentran vigentes. Aquí y acá hay uno en color verde que lo he puesto a propósito, que se trata de uno que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces ahora sí empezamos. El servicio, este objetivo prioritario plantea 5 servicios. El primero está orientado a fortalecer la participación social de las organizaciones de personas con discapacidad. Nosotros reconocemos que nuestra sociedad civil no cuenta o no está, digamos, organizada de manera adecuada. Hay bastante dispersión en las organizaciones,
Y lo que busca este servicio, que va a estar provisto por los gobiernos regionales con el acompañamiento técnico del CONADIS, es fortalecer tanto a las personas con discapacidad como a sus organizaciones, para que puedan conformarlas y formalizarlas, y también para que puedan participar en espacios de tomas de decisiones, para que sus propuestas puedan llegar a ser tomadas en cuenta y además conocer sobre sus derechos y por tanto exigirlos. Luego tenemos servicios vinculados con la participación política y ciudadana, que aquí participa tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales para capacitar a las personas con discapacidad en esta materia de participación política, y la OMPE para asegurar que cada elección pueda contar con espacios y mesas accesibles para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Tenemos otros dos servicios nuevos. El primero de ellos está vinculado con la generación de sistemas de apoyo para la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. Esta es una gran apuesta que desde el Estado peruano estamos realizando. Lo vamos a liderar desde el CONADIS en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son quienes están más cerca de la población, para poder identificar las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad. Y al referirme a necesidades de apoyo, me refiero a necesidades en la comunicación, en el acceso a la información, en el traslado, para la toma de decisiones, para la autonomía, para la vida independiente en general. Una vez que tenemos identificadas estas necesidades de apoyo, pues construiremos estas redes de apoyo comunitario que nos permitan o que le permitan a la persona con discapacidad desenvolverse con la mayor autonomía e independencia posible. Y no va a quedar ahí, sino que lo que se propone es realizar un seguimiento periódico para poder garantizar que funcionen estas redes de apoyo y que respeten los derechos y las decisiones de las personas con discapacidad. Y el último servicio de este objetivo se trata de brindar orientación y soporte en integración familiar a los hogares que tienen un integrante con discapacidad, ¿no? Vemos que esto es un servicio necesario para las familias para que puedan conocer respecto a los derechos de sus familiares con discapacidad, que sepan cómo afrontar esta situación, cuáles son los servicios públicos disponibles, además un acompañamiento respecto a los cuidados que debe recibir una persona con discapacidad a lo largo de su vida. Y para culminar en este objetivo prioritario, tenemos como un lineamiento de tipo normativo el desarrollo de una propuesta para asegurar la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los programas sociales. Y aquí es donde les digo que participa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Nosotros sabemos que el MIDIS cuenta ya con una directiva de transversalización del enfoque de discapacidad, la cual el año pasado estuvimos también trabajando de manera conjunta, brindando asistencia técnica, porque hay cositas que deben ser actualizadas a la luz de la política y a la luz de las necesidades de la población, ¿no? Entonces, esta es una tarea pendiente que tenemos que trabajar de manera conjunta. Ahora pasamos al objetivo prioritario 2, que está vinculado con el eje empleo, para poder garantizar que las personas con discapacidad en edad de trabajar participen en actividades económicas dependientes o independientes, ¿no? Los proveedores de estos servicios van a ser el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción. ¿Para qué? En el caso del Ministerio de Trabajo tenemos dos servicios. El primero vinculado a brindar capacitación laboral a las personas con discapacidad, pero aquí el punto clave es que nos aliamos con los gobiernos regionales a través de OREDIS y CIEMAPET para poder identificar cuáles son las necesidades de formación de las personas con discapacidad y cuál es la demanda en cada una de las regiones para que estos cursos sean pues adecuados a lo que se requiere en cada territorio. Y el servicio número 7, que se trata de dotación de mecanismos de orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad, se va a brindar a través de los centros de empleo a nivel nacional, poniendo énfasis en algunos servicios, por ejemplo, en la bolsa de trabajo, además en la emisión de certificados únicos laborales que lo requieren para la postulación a diversos puestos.
es un servicio de acercamiento, de asesoría para la búsqueda de empleo y un servicio de acercamiento empresarial en el cual el Ministerio de Trabajo va a brindar asesorías a las empresas privadas respecto al cumplimiento de la cuota de empleo, respecto al otorgamiento de ajustes razonables y a generar entornos laborales inclusivos, ¿no? El servicio siguiente está provisto por el Ministerio de la Producción y lo que busca es brindar orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad que desean iniciar un negocio propio o que cuenten con un negocio propio. El principal actor aquí es el programa Tu Empresa, que hace un acompañamiento a estas empresas que quieren formalizarse y además brinda cursos de capacitación y de actualización para mejorar justamente la administración de sus negocios. Pasamos al objetivo prioritario número 3, que está vinculado con el eje salud. Aquí plantea la política 5 servicios. El primero y el más importante de este objetivo prioritario es el vinculado con la certificación de la discapacidad. Nosotros y ustedes seguramente también saben que existe todavía en nuestro país una brecha muy grande respecto a las personas que cuentan con un certificado de discapacidad. Y entonces, a través de este servicio se busca mejorar la cobertura que tenemos para ello y cerrar esta brecha. Luego tenemos un servicio vinculado con la capacitación para la atención de las personas con discapacidad, que va a permitir capacitar no solamente a médicos, sino también al personal administrativo en los establecimientos de salud, para el buen trato, la dignidad, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. El servicio siguiente habla de prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad con una perspectiva interdisciplinaria, donde el foco lo ponemos en los niños de 0 a 5 años, para que se identifiquen deficiencias que podrían generar una situación de discapacidad y se traten de manera adecuada, y además para mejorar la calidad de vida de estas personas. Luego tenemos el servicio siguiente, que se trata de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad, donde buscamos pues mejorar la cobertura y que en cada región de nuestro país podamos contar con establecimientos rehabilitadores que permitan atender las necesidades de las personas con discapacidad en estos aspectos. Y finalmente, un servicio nuevo es el de otorgamiento de productos de apoyo prioritarios. Aquí nos referimos a sillas de ruedas, bastones, prótesis, órtesis, y pues hay un trabajo conjunto que hacer con los gobiernos regionales para poder identificar cuáles son las necesidades de productos de apoyo, de dispositivos de apoyo de las personas con discapacidad, y sobre esto gestionar pues que puedan tener acceso a ellos. Pasamos al siguiente objetivo prioritario que está vinculado con el eje salud, y acá tenemos 4 servicios, 3 de los cuales ya se vienen brindando por el Ministerio y en donde buscamos mejorar su cobertura y su calidad. El primero de ellos es el programa de intervención temprana, el PRITE, para niños, niñas con discapacidad menores de 3 años o que tienen riesgo de adquirir discapacidad. En este servicio, como les digo, buscamos mejorar la cobertura, que existan PRITES en cantidad suficiente para atender a las niñas y niños que lo requieren, y además que se cuente con personal capacitado e infraestructura adecuada para brindarlo. El servicio siguiente está vinculado con la mejora también en los centros de educación básica especial. No sabemos que en los CEBES están los niños, niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad severa, o multidiscapacidades, y lo que buscamos acá es fortalecer sus capacidades de integración social y también las capacidades para el trabajo, ¿no? Queremos que los chicos que salgan, que egresen de estos CEBES puedan tener las mismas oportunidades de inclusión laboral que cualquier otra persona. El servicio siguiente se trata de capacitar tanto a docentes como a otros agentes educativos en la educación pública, bajo un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Nosotros sabemos que nuestro país está encaminado a lograr una educación inclusiva, y para esto nuestros maestros y maestras y los otros agentes educativos que laboran en cada institución educativa tienen que conocer sobre cómo es el tratamiento a la diversidad, los ajustes razonables, las medidas de accesibilidad, aquellos ajustes a nivel metodológico, etc. Y finalmente un servicio que es nuevo, que es el servicio de apoyo educativo,
que ahora mismo, si ustedes lo conocen, quizá lo han escuchado, se denomina SAANE, que es el Servicio de Acercamiento y Apoyo Educativo a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Este servicio está migrando y se va a convertir en un servicio de apoyo educativo integral, donde vamos a tener equipos de trabajo dentro de cada institución educativa a nivel de educación básica, a nivel de educación y básica con todas sus modalidades, ¿no? Básica regular, básica alternativa, básica especial, y también en la educación superior. ¿Para qué? Para conformar equipos de trabajo que contribuyan a que las y los docentes brinden una atención adecuada a los estudiantes con discapacidad. Pasamos al objetivo prioritario 5, que está orientado a promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad. Y aquí tenemos desde una atención brindada por el programa Aurora para prevenir y atender a las personas con discapacidad víctimas de violencia. Tenemos también capacitación para todos los defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que puedan atender de manera adecuada y directamente a las personas con discapacidad con la celeridad que requieren en cada uno de los casos. Y 2 servicios nuevos. El primero está orientado al ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Se denomina acompañamiento especializado para el ejercicio de la capacidad jurídica, y aquí buscamos varias cosas. Este servicio es ambicioso. Lo primero que queremos es, ustedes saben que las personas con discapacidad hasta el año 2018, énfasis en personas con discapacidades intelectuales y mentales, estaban restringidas en ejercer sus derechos por ellas mismas y requerían en muchos casos la intervención de una tercera persona que era denominado curador. Esto cambió a partir del año 2018, que se modificó el Código Civil, y las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica para cualquier acto de su vida. Firmar contratos, compra-venta, casarse, actividades financieras, etc. Y entonces este servicio busca primero restituirle la capacidad jurídica a todos ellos, a los que han sido interdictos y cuentan con un curador, y también brindarles asesoría a aquellos que requieren de algún apoyo para manifestar su voluntad. Y el último servicio de este objetivo se trata de la concientización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí pues lo que buscamos es eliminar los prejuicios y los estereotipos que existen y que se convierten en barreras actitudinales que muchas veces son las más difíciles de derribar, ¿no? De acuerdo a una encuesta que se realizó en el año 2018 por el Ministerio de Justicia, las personas con discapacidad eran el tercer grupo con mayores tasas de discriminación en nuestro país. Entonces, acá hay un trabajo muy fuerte de concientización y de respeto de sus derechos como personas que tenemos que trabajar. Pasamos al objetivo prioritario 6, que está vinculado con accesibilidad, y verán que acá hay 9 servicios que están orientados a diversos aspectos porque buscamos accesibilidad integral, accesibilidad universal. Entonces tenemos servicios vinculados con generar sistemas de transporte con condiciones de accesibilidad, servicio para que nuestros portales web, y no solo los públicos, sino también los privados y aquellos de comercio electrónico, puedan ser accesibles y utilizables por las personas con discapacidad. Tenemos un tema, dos servicios vinculados con la accesibilidad en el entorno urbano, en el cual los gobiernos regionales y locales son los protagonistas para poder capacitarlos y generar espacios y entornos inclusivos en sus localidades. Accesibilidad en los sistemas de justicia, ya sea Poder Judicial, Fiscalía y comisarías, para permitir que las personas con discapacidad accedan y ejerzan su derecho también a la justicia. Accesibilidad en el deporte, haciendo énfasis en la masificación de actividades deportivas y también en el desarrollo de deporte de alto rendimiento. Finalmente, no podemos dejar de lado las actividades turísticas porque las personas con discapacidad también tienen derecho al turismo, y entonces hay un servicio que está orientado a que los prestadores de servicios turísticos puedan conocer cómo brindar servicios turísticos accesibles a las personas con discapacidad. Y hay por parte del MINCETUR todo un acompañamiento técnico para que esto se vuelva realidad. Y finalmente, tenemos el objetivo prioritario 7, que busca fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Aquí tenemos un único servicio que está liderado por el CONADIS y la Autoridad Nacional del Servicio Civil para poner a disposición de todo el servicio civil peruano un curso
sobre personas con discapacidad y su inclusión en la gestión pública. Estamos trabajando ya en este curso, esperamos lanzarlo hacia el segundo semestre de este año, para que todos los servidores públicos que tengan por función atender al público y también diseñar políticas públicas puedan conocer sobre la materia e incorporarlo en su quehacer y en las políticas, normas, programas, etcétera, que diseñen, ¿no? Y además tenemos algunos otros lineamientos que son más de tipo institucional y son responsabilidad principalmente del CONADIS, ¿no? Para fortalecer mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las entidades públicas frente a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, fortalecer la rectoría y la actuación de todas las entidades que conforman el SINAPEDIS, que es el sistema funcional que está orientado a garantizar que se cumplen las políticas públicas en discapacidad y del cual CONADIS es el ente rector. Y por supuesto garantizar la producción de estudios, de investigaciones y estadísticas sociodemográficas en materia de discapacidad, donde nuestro principal objetivo en este momento es lograr la realización de la segunda encuesta nacional en discapacidad. Bueno, con esto he terminado de darles un breve resumen de la Política Nacional Multisectorial para el Desarrollo, y de tener algunas preguntas, estamos atentos para poder contestarlas. Gracias, Laura. ¿Me escuchas, no? Sí. Perfecto. Gracias. Muy interesante esta visión muy resumida a través de los objetivos priorizados que tiene la Política Nacional de Discapacidad. Tenemos algunas preguntas que han surgido por parte de los participantes. Básicamente, la mayoría son orientados al eje prioritario de inclusión económica o laboral, ¿no? de los trabajadores, ¿no? Una de lo que han formulado. La primera pregunta es, ¿quiénes fiscalizan el cumplimiento de la cuota de trabajo en las entidades públicas y privadas? Ya, en este caso es en las entidades públicas lo fiscaliza el CONADIS en coordinación con Servir, y en las privadas lo fiscaliza el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En el caso de trabajadores independientes, ¿qué apoyo de seguridad se les da considerando, bueno, los casos que han habido de discriminación, ¿no? Eso es una de las preguntas que nos formulan, a fin de que puedan realizar sus labores con tranquilidad. No entiendo este tema de apoyo. En el caso de los trabajadores independientes, ¿qué tipo de seguridad se les da para que puedan continuar en sus labores? Las medidas de alivio, digamos, económicas. Bueno, en realidad tenemos este servicio que les comentaba, que está a cargo del Ministerio de la Producción, para poder brindarles apoyo, asistencia en el mejoramiento de sus negocios, y bueno, las medidas de alivio en general que ha otorgado el Estado en el marco de la pandemia es lo que se ha ofrecido. Ya. Otra pregunta que es muy importante que han formulado es, ¿cuál es la cuota de trabajadores con discapacidad que se debe tener en los gobiernos regionales y o locales? En cualquier entidad pública es el 5% de la totalidad de trabajadores los que tienen con discapacidad que debemos tener en nuestra planilla. Y por último, nos han formulado una pregunta que indique, bueno, que dice así, ¿cuánto se ha disminuido o se ha incrementado la brecha en los servicios para las personas con discapacidad? ¿Ha aumentado o ha disminuido esta brecha a nivel nacional? Bueno, en realidad con la pandemia hemos visto pues que se han evidenciado las diferencias, las brechas y se han pronunciado las brechas que tenemos entre los accesos a servicios en personas con y sin discapacidad. Un balance general todavía no lo tenemos, pero sí, pues por eso es que el problema público de la política plantea la discriminación estructural como algo que debe eliminarse, ¿no? Porque como sin pandemia ha sido este grupo el menos favorecido, y esto se ha recrudecido en estos 2 años que hemos visto de pandemia. Además de las restricciones que hemos tenido todas las personas, tenemos la falta de accesibilidad y las barreras que han impedido que accedan a servicios, ¿no? Claro, y considero que con este nuevo censo, como has comentado, pues se va a evaluar, ¿no? Así es. Ese tema, ¿no?
Bien, Laura, entonces te agradecemos, esperamos que nos puedas acompañar para la siguiente presentación y a continuación damos inicio al segundo tema del webinar a cargo del segundo tema del webinar, que es pautas para la convivencia con las personas con discapacidad y su trato adecuado, a cargo del señor Jorge Llerena Asmat, analista de comunicaciones de la Dirección General de Políticas y Estrategias del MIDIS. Nuestro ponente es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Particular San Martín de Porres, con estudios concluidos en la Maestría de Administración y Gerencia Social por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AECID, en el curso sobre la aplicación sobre la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Y además cuenta con diversos estudios en gestión pública. Se ha desempeñado como jefe de la primera oficina municipal de atención de las personas con discapacidad, o MAPET, en el Perú, la cual perteneció a la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. Ha sido gerente de bienestar en el CONADIS y fue comisionado en la Defensoría del Pueblo en la promoción de los derechos humanos. Antes de dar pase a Jorge, agradecemos puedan ir respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal característica para que se les brinde un trato adecuado a las personas con discapacidad? En el chat ya hemos puesto en el enlace en el Mentimeter y le damos un minuto para ir respondiendo a la pregunta planteada. Ahí están los resultados. Entonces, lo vamos comentando. Bien, como parte de los resultados que se han ido formando en esta nube de palabras, tenemos que las personas están considerando el respeto, la empatía, la solidaridad, trato en igualdad de condiciones, tener principios y valores, la equidad, la tolerancia, la sensibilización, la sinergia multisectorial, el trato respetuoso, inclusión, inclusividad, la igualdad de derechos. Básicamente, los más, digamos, las mayores opiniones están en lo que refiere a solidaridad, respeto y empatía hacia los demás, ¿no? También tenemos tolerancia, inclusión en menor grado, sinergia, comprensión. Bien, con estas ideas damos pase a Jorge, por favor, para que pueda iniciar su presentación. Buenas tardes, gracias, Gianfranco. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están? Estoy procediendo a proyectar tu presentación. Perfecto, perfecto. Mientras tanto, saludar a todos los presentes y a todos los presentes, a las autoridades que se encuentran también acompañándonos, y decir que simplemente estos son pasos importantes que se dan en la tarea de incorporar el enfoque de discapacidad en la gestión de nuestro ministerio, y que tiene que ver justamente con la propia denominación del sector en el que elaboramos, ¿no? Inclusión social. Y justamente, tratándose de una población vulnerable, como es la población con discapacidad, pues estas capacitaciones, estas charlas y el propio curso de trato adecuado a las personas con discapacidad, en donde están participando más de 100 servidores del MIDIS y de sus programas sociales, pues contribuye en ese sentido, ¿no? Bien, para abordar los temas que nos invita en esta presentación, tenemos que comenzar, pasamos a la segunda diapositiva, por favor, Gianfranco, con la definición de persona con discapacidad. Tenemos que tener clara la definición de persona con discapacidad. Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales o mentales de carácter permanente, que al interactuar con las barreras actitudinales o del entorno
se ve impedida de ejercer o no pueda hacer ejercicio de sus derechos y de su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones que las demás. Acá quiero destacar tres aspectos o tres conceptos claves. El concepto de persona, o sea, el concepto es sobre la persona que tiene discapacidad, no es sobre la discapacidad. Y cuando hablamos de persona, estamos sobreponiendo esa condición sobre la propia condición de discapacidad. El otro concepto es las barreras actitudinales y del entorno, que es lo que impide el ejercicio de nuestros derechos. Y cuando hablamos de barreras actitudinales, hablamos de la actitud que tiene la sociedad frente a las personas con discapacidad, y las barreras del entorno son las barreras generalmente físicas, ¿no? Arquitectónicas, urbanísticas, de acceso a la comunicación, a la información, etcétera, etcétera. Este es un concepto puntual porque nos deja entender que la discapacidad está en nuestro entorno y en las actitudes, en las barreras actitudinales de la población. No está, o sea, mi problema visual causado por desprendimiento de retina no es mi discapacidad. Mi discapacidad es cuando yo quiero interactuar con el entorno. Ahí se presenta la discapacidad. Y finalmente, inclusión en igualdad de condiciones que las demás personas. Me pone en el mismo nivel, o nos pone a las personas con discapacidad en el mismo nivel que el resto de la población. ¿No es cierto? Entonces, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, y que no necesariamente en la realidad sea así, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Tipo de discapacidad. Está, digamos, en 4 grupos grandes, organizadas, digamos, la discapacidad sensorial. Dentro de ese grupo tenemos las personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad de sordoceguera. Quiero aclarar acá que la sordoceguera, si bien es cierto, afecta la visión y el oído, esta es considerada una sola discapacidad. No es que es una multidiscapacidad, no, es una sola discapacidad, ¿no? Tenemos también la discapacidad física en 2 grandes grupos, las personas que usan muletas y las personas en silla de ruedas, ¿no? Tenemos la discapacidad intelectual y tenemos la discapacidad mental. Son 4 grandes grupos en donde encontramos diversos tipos de discapacidades, diversos tipos de situaciones que ponen en condición de discapacidad a las personas, ¿no? La siguiente, por favor, Gianfranco, gracias. Acá vamos a comenzar con los principios para una convivencia adecuada con las personas con discapacidad. Es importante tomar en cuenta estos principios porque nos permite justamente hacer ese espacio en donde interactuamos con personas con discapacidad realmente inclusivo, ¿no? Y muchos de estos puntos, muchos de estos principios tienen que ver con lo que respondieron muchos de ustedes en la pregunta al iniciar o antes de mi exposición. Por ejemplo, tratarlas con respeto, ¿no? Eso es fundamental. Lo otro es que no estuvo entre las respuestas, pero esto creo que deben considerarlo un aspecto muy importante. Tratar a las personas con discapacidad de acuerdo a su condición de discapacidad que tiene. Es decir, una persona con discapacidad física, el trato que recibe, la atención que recibe, es diferente a la que pueda recibir una persona con discapacidad auditiva o visual. Entonces, ahí hay que considerar estos aspectos porque nos permite atenderlos y tratarlos de mejor manera, de acuerdo a la condición que tienen, ¿no? Es importante ver en las personas con discapacidad su condición de persona y no la discapacidad en sí, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en un primer momento y el bastón, la silla de ruedas, los rasgos físicos, las muletas, las prótesis,
y perdemos un poco la perspectiva de que a quien estamos viendo es a una persona. No hagamos conjeturas sobre las personas con discapacidad o sobre sus capacidades si no las conocemos antes. Y esto tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Que ya muchas veces están interiorizados en la sociedad. Entonces, a la primer trato con una persona con discapacidad, ya automáticamente ya tenemos nuestras propias conjeturas sobre esta persona. Es importante procurar que nuestro actuar sea, digamos, franco y abierto y no esté influenciado por las barreras, por los prejuicios, por los estereotipos que podamos tener respecto a la discapacidad y a las personas con discapacidad, ¿no? Eso es importante porque eso nos lleva a actuar de mejor manera frente a una persona con discapacidad, ¿no? La siguiente, por favor, gracias, Gianfranco. La solidaridad es importante y siendo solidarios hace que no seamos indiferentes ante una persona con discapacidad, ¿no? Es importante aceptar la diversidad, o sea, es importante aceptar que las personas con discapacidad son diferentes a nosotros, pero que son personas y porque además somos parte de esa diversidad, ¿no? Cada una de las personas presentes en este webinar, pues tienen sus características particulares, ¿no? Entonces, en una destaca más la característica que en otras, pero cada uno tiene sus propias características. Somos parte de la diversidad, cada uno de nosotros, ¿no? Es importante utilizar los términos adecuados para referirnos a una persona con discapacidad. ¿Qué términos muchas veces utilizamos? Impedido, discapacitado, limitado, minusválido, especial, capacidades diferentes. Y la mayoría de estos términos son peyorativos. Yo creo que una persona con discapacidad no es una persona especial. Yo considero, que te digo, ¿qué les digo? A un lomo saltado, a un plato de ceviche, que puede ser muy especial. Capacidades diferentes, definitivamente no, porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿cierto? O sea, unos tienen las capacidades para las matemáticas, otros tienen las capacidades para las relaciones públicas, otros tienen capacidades para las letras, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias capacidades. Entonces, el hecho que nuestra condición de discapacidad nos ponga o seamos personas con capacidades diferentes, no, está mal, porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Debemos apoyarlos siempre, motivados por la solidaridad, no por la lástima ni la pena, ¿no? O sea, tengo que apoyar a una persona de discapacidad porque es persona igual que yo y necesita de mí, y yo puedo estar en algún momento necesitando de otra persona también, ¿no? En esta vida todo es, va y viene, ¿no? Todo va y viene. Es importante recordar que un gesto dice más que 1000 palabras. Es como un gráfico muchas veces dice más que 100 palabras escritas, ¿no? Nuestros gestos, nuestras actitudes, muchas veces sin decir una palabra, se refleja en nuestro rostro, en esa forma de mirar, ¿no? Entonces ahí también debemos tener cuidado con estas características que son importantes para ser empático, para tender ese puente necesario de una buena comunicación, de una buena relación, en donde prime el respeto, la tolerancia y sobre todo el reconocimiento que la persona con discapacidad es sobre todo una persona, ¿no? La siguiente, por favor, don Franco. Cuando nos dirijamos a una persona con discapacidad, es importante identificarnos, dar nuestro nombre, ¿no? Para que la persona con discapacidad sepa con quién está hablando, ¿no? Es importante dirigirse a una persona con discapacidad, o sea, no a su acompañante ni a su guía. Muchas veces, y me ha pasado a mí en diferentes
lugares, en banco, en el centro comercial, es una entidad pública. Voy, me presento, hago una averiguación, hago una pregunta y se dirigen a la persona, a mi acompañante, respondiéndole, ¿no? Y muchas veces hasta especifican, dígale por favor que, entonces, yo claro, les explico que yo escucho, está bien que soy ciego, pero yo escucho y yo entiendo. ¿Por qué no me responde a mí? Y muchas veces mi acompañante también le dice lo mismo, ¿no? Entonces, esto creo que es un gesto que comienza a quién estoy mirando para dirigirme a responderle o a saludarlo, a contestarle una pregunta, ¿no? Es importante la naturalidad con que tratamos a las personas con discapacidad. Naturalidad que se basa en el respeto, por supuesto, ¿no? Muchas veces no entendemos algo que nos dicen las personas con discapacidad, ¿no? Debemos pedirles que nos lo repitan. No debemos aparentar que le comprendemos, que lo hemos entendido, si no ha sido así. Creo que es importante también que es la relación entre las personas con discapacidad y las que no tienen, se base precisamente en eso, en la franqueza, en la apertura que deben tener para decirle, ¿sabes qué? No te he entendido, dímelo, repítemelo, por favor. La persona con discapacidad no se va a molestar. La siguiente, por favor, Gianfranco. Es importante, antes de brindar una ayuda, preguntarle si la necesita, ¿no? Esa pregunta tiene que ser de forma directa y natural, ¿no? Esa ayuda que brindamos a las personas con discapacidad debe ser discreta, ¿no? Muchas veces las personas hacen, como decimos, mucho aspaviento o quieren llamar la atención, que están ayudando a una persona con discapacidad, ¿no? Eso incomoda realmente, nos incomoda realmente a la persona con discapacidad. Debemos limitar la ayuda a lo necesario. No, no debemos impedir que se desenvuelva sola la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad señala que puede desenvolverse sola o que puede hacerlo sola, dejémosla. Debemos evitar la sobreprotección. O sea, a veces cuando la ayuda es, digamos, exagerada, caemos en la sobreprotección, ¿no? Y esa sobreprotección o paternalismo no, no es necesaria no es necesario para una persona con discapacidad. La siguiente, por favor. Debemos apoyarlos a que participen en las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo. O sea, debemos ser, digamos, empáticos, debemos ser activos en esta actitud de poder ayudarlos a que participen. Muchas veces las personas con discapacidad son dejadas de lado, no porque los compañeros o las personas, los servidores de un centro de trabajo son malas personas, no. Muchas veces lo hacen inconscientemente, ¿no? Muchas veces esperan que la propia persona con discapacidad se incorpore, se integre, pero las personas con discapacidad necesitamos apoyo muchas veces para hacerlo, ¿no? Debemos facilitar su relación con otras personas, ¿no? No debemos, digamos, no debemos de dejarlo a que la propia persona con discapacidad trate de establecer relaciones con otras personas cuando muchas veces por la falta de accesibilidad, por el mismo temor que muchas veces se tiene de no saber cómo puede reaccionar la persona, no se establece esa relación. Entonces, ahí es importante ayudarlos, ¿no? Debemos facilitar que se establezca esa relación, ¿no? Y esto tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Que los pasadizos, las rampas, los ingresos a los baños no se vean obstaculizados por objetos ajenos u otros objetos
que simplemente no solamente impiden el acceso y el desplazamiento libre de la persona con discapacidad, sino que muchas veces también puede poner a la persona con discapacidad en cierta situación de riesgo, ¿no? Debemos tratar siempre de comprender su situación. Esto tiene que ver con la empatía que debemos tener con las personas con discapacidad, ¿no? Si nosotros tratamos de entender a las personas con discapacidad a partir de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, o sea, estamos, digamos, teniendo una mala partida, digamos, ¿no? La partida es ponernos en lugar de las personas con discapacidad, tratar de entenderlos, y para eso hay que ponernos en la situación de ellos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a entrar a las especificaciones, a las consideraciones específicas para las personas de acuerdo al tipo de discapacidad. A lo que yo había mencionado en una diapositiva anterior, el trato adecuado a la condición de discapacidad que tenga, ¿no? Y acá vamos a anotar esto, ¿no? Al saludar a una persona con discapacidad visual, hay que identificarse, ¿no? Si tenemos que retirarnos, hay que avisarles, y si volvemos retornamos de la misma manera, ¿no? No debemos utilizar palabras como aquí, esto, aquello, allá, más allá, no, porque generalmente estas palabras van acompañadas de gestos, y obviamente los gestos la persona con discapacidad visual no lo va a ver, ¿no? Debemos utilizar términos orientativos, ¿no? Delante de la puerta, detrás de la silla, a su derecha, a su izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es la mejor manera para orientar a una persona con discapacidad. Pero ojo, acá hay que tener cuidado. Muchas veces a la persona con discapacidad visual se le dice a su derecha, pero lo hacen desde la perspectiva de la persona que le está indicando a su derecha. Y muchas veces la derecha de la persona que está indicando es la izquierda, el lado izquierdo de la persona con discapacidad visual. Ahí hay que tener, digamos, cuidado para que la orientación, la indicación sea adecuada, ¿no? No debemos sustituir el lenguaje verbal por gestos, porque esto no lo va a ver la persona con discapacidad, ¿no? Lo que habíamos visto 2 puntos arriba, cuando hablamos de que no utilizar términos como aquí, allá, más allá, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Gianfranco. Debemos ofrecerle el brazo para guiarlo, opuesto a donde lleva el bastón la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad, yo llevo mi bastón en la mano derecha, en el brazo derecho, no va, digamos, ser posible que yo con esa mano le coja el brazo a la persona que me va a guiar, que vendría a ser su brazo izquierdo. Entonces la persona que va a guiarnos tiene que tomar en cuenta de darnos el brazo para nosotros cogerlo con la mano que tenemos desocupada, ¿no? Nunca debemos situarnos detrás de ella, ni cogerle el brazo, ni mucho menos su bastón. Yo le soy franco, algunas veces me han cogido el bastón para guiarme, y como yo le decía sonriendo, les comentaba, por favor, no me guíe así porque me siento que fuera su mascota, ¿no? No es la forma correcta, ¿no? Para subir o bajar una escalera, ¿no? Se le debe colocar la mano de la persona con discapacidad en la baranda, ¿no? ¿No? Que eso es importante porque colocar la mano en el pasamano de la escalera le va a permitir bajar con mayor seguridad, ¿no? Para indicarle dónde se siente la persona, dónde se debe sentar la persona con discapacidad, debemos llevarle la mano al respaldar. Ya la persona con discapacidad visual se va a ubicar fácilmente. Ahí muchas veces nos quieren ayudar, siéntese, no nos indica dónde está en el asiento, nos llevan un poco más, nos quieren sentar ellos mismos, ¿no? Cogiéndonos de los hombros, haciéndonos sentar, cuando la forma más sencilla es tomarle la mano y llevarla al respaldar el asiento, ¿no? La siguiente, por favor, Gianfranco.
entramos a las consideraciones específicas para las personas con discapacidad auditiva. Hay que hablarle de frente, de forma despacio y articulando bien las palabras, sin exagerar. No debemos exagerar. A veces inconscientemente exageramos, hablamos un poco fuerte, ¿no? O creyendo que así nos pueda escuchar la persona que tiene discapacidad auditiva. Y no es así. Tenemos que vocalizar bien, simplemente hablar despacio, ¿no? Articulando bien las palabras para que la persona con discapacidad auditiva pueda hacernos la lectura de labios, ¿no? Para favorecer la comunicación hay que procurar que el rostro de la persona que no tiene discapacidad, al dirigirse a una persona con discapacidad auditiva, esté a plena luz, ¿no? Eso favorece la comunicación. A veces tenemos la costumbre de tener chicle, y tener caramelos, tener cigarrillos en la boca, y eso impide que la persona con discapacidad auditiva pueda acceder a leernos los labios y comprender y entender lo que le estamos comunicando. No debemos tener ningún obstáculo en la boca, digamos, ¿no? En una conversación de oyentes, es decir, en una conversación de personas que no tienen discapacidad auditiva y en donde participa una persona con discapacidad auditiva, debemos utilizar frases cortas y sencillas. Además, tratando de que la persona con discapacidad auditiva siempre nos mire al rostro para que pueda ella leernos los labios, ¿no? Esto es importante cuando, digamos, no se tiene el conocimiento de la lengua de señas, ¿no? Debemos dirigirnos a la persona con discapacidad auditiva cuando nos está mirando, porque muchas veces puede ocurrir que nos dirigimos ahí y no nos está mirando y simplemente no nos mira, no nos escucha, no se da cuenta que le estamos hablando, ¿no? Es importante que para ayudarse para establecer una comunicación con una persona con discapacidad auditiva, puede recurrir a gestos, a signos, ¿no? Inclusive de la escritura misma, ¿no? Signo de la escritura misma para poder establecer la comunicación con la persona auditiva, ¿no? Hay una forma también muy sencilla de establecer una comunicación con la persona con discapacidad auditiva que no está considerada de la diapositiva, que es a través de la escritura. Es decir, se le da un lapicero con un papel a la persona con discapacidad auditiva para que escriba qué es lo que desea, qué es lo que nos quiere comunicar, qué es lo que nos quiere preguntar. Y de la misma manera le respondemos, escribiéndole, ¿no? Esa es una alternativa también que podemos utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos las consideraciones específicas para las personas con discapacidad física. Acá habíamos dicho que tenemos dos grupos y comenzamos con el primer grupo, que son las personas que caminan despacio o utilizan muletas, ¿no? Nuestro paso debemos ajustarlo al paso de una persona con discapacidad física que utiliza muleta, camina despacio, cuando caminemos junto a ella, ¿no? Generalmente, no generalmente, siempre la persona que utiliza muletas camina despacio, ¿no? Entonces ahí, si vamos junto a ella caminando, tenemos que ajustar nuestro paso al de ella, ¿no? Debemos ayudarlos si tienen que transportar algún paquete y no debemos separarlo nunca de su muleta, ¿no? No, eso es un craso error que a veces, creyendo que lo ayudamos, lo separamos de su muleta. Por ejemplo, cuando entra a una oficina, toma asiento, dice, dame tu muleta, por favor, lo voy a poner acá a un costadito. Bueno, y lo ponen a 1 metro, 2 metros, 3 metros la persona con discapacidad. Y no le estamos ayudando, le estamos más bien dificultando, ¿no? Las personas que utilizan silla de ruedas, ¿no? Cuando hablemos o nos pongamos a conversar con una persona con discapacidad que utilice silla de ruedas, debemos ponernos frente a ella y a su nivel. Para ello, bueno, si es necesario ponernos en cuclilla, nos ponemos en cuclilla. No es, digamos, una buena actitud hablarle a la persona de pie para que la persona, sin que lo querramos muchas veces, tenga que levantar la mirada para dirigirse a nosotros y nosotros bajar la mirada, ¿no? Entonces, es una postura, digamos,
no muy digna, ¿no? Y acá viene lo que decíamos anteriormente, ¿no? Si queremos brindarle una ayuda, debemos preguntarle antes, ¿no? Y justamente, si desconocemos el manejo de la silla de rueda o cualquier otra ayuda técnica, debemos preguntarle cómo ayudarle. Hay diferentes sillas de ruedas con diferentes características y ahí tenemos que tener cuidado para decirle, si le pide ayuda, ¿cómo te puedo ayudar? Y le va a indicar a la persona con discapacidad cómo ayudarlo, ¿no? La siguiente, por favor, Gianfranco. Gracias. Consideraciones específicas para personas con discapacidad para hablar, ¿no? No debemos ponernos nerviosos si tenemos que hablar con una persona con discapacidad para hablar, ¿no? Es importante mantener la calma, tratarlo de forma natural y, claro, con respeto, ¿no? Debemos tratar de comprender siempre, sabiendo que su ritmo para hablar y su pronunciación, digamos, tiene características diferentes a lo acostumbrado, ¿no? No debemos sorprendernos ni llamarnos la atención. Tenemos que tratar de entenderlos. Si no hemos comprendido lo que nos comunica, debemos hacérselo saber para que utilice otra forma de comunicarse con nosotros, ¿no? La siguiente, por favor, Gianfranco. Consideraciones específicas para las personas con discapacidad de sordo-ceguera. Como dije, las personas con discapacidad de sordo-ceguera son personas afectadas tanto en el sentido visual, como en el sentido de la vista, como en el sentido del oído, ¿no? Las personas con discapacidad de sordoceguera siempre deben estar acompañados de su traductor. Es la persona que, digamos, le comunica mediante el lenguaje dactilológico lo que su interlocutor le quiere comunicar y viceversa, ¿no? Cuando queramos, o sea, lo que decíamos anteriormente, si nos dirigimos a una persona con discapacidad, en este caso una persona con discapacidad de sordoceguera, no lo hagamos a su traductor. Debemos hacerlo a ella, a la persona sordoceguera. Si es cierto, el traductor le va a transmitir, sí, pero con quién o a quién le queremos comunicar algo, es a la persona que tiene la discapacidad, ¿no? La siguiente, por favor. Consideraciones específicas para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Debemos utilizar un lenguaje simple con frases, digamos, frases cortas y claras, ¿no? Esto es importante para un primer contacto con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Un lenguaje sencillo, con frases cortas y claras, ¿no? Debemos asegurarnos que nos haya escuchado y haya entendido la información que le estamos proporcionando, ¿no? De ser posible, debemos utilizar ejemplos demostrativos, ¿no? Gestos, señas, no sé. Hay forma de demostrarle o digamos, hacerle llegar de forma más clara y más sencilla el lenguaje, ¿no? Perdón, la información, ¿no? Debemos responder sus preguntas asegurándonos que nos ha entendido, ¿no? Y acá este aspecto es importante, ¿no? Salvo para consideraciones intelectuales, debemos tratarlos de acuerdo a su edad. Muchas veces, y usted, que estoy casi seguro que lo han escuchado en algún momento, los padres o los profesores, cuando tienen un hijo con discapacidad intelectual, hablan de mi niño. Me pasó en alguna oportunidad que una señora me dice, oye, Elena, estoy preocupado, sumamente preocupada, porque yo tengo una enfermedad, no sé cuánto tiempo más de vida me quede, y mi niño no sé qué va a hacer de su vida. Entonces yo me extrañé porque era una señora cerca alrededor de 60 años, de acuerdo a la voz que tenía. Digo, que tenga un niño un poco complicado, pero de repente puede ser, ¿no? Le pregunté, ¿qué edad tiene su niño? Me dijo 31 años, ¿no? Entonces, eso creo que
tenemos que nosotros mismos, desde el lugar que nos encontremos, veamos a una persona con discapacidad intelectual de acuerdo a su edad, tratémoslo de acuerdo a su edad, salvo, como dice esta consideración específica, salvo cuestiones intelectuales, ¿no? Porque claro, es ahí donde, digamos, afecta la deficiencia, ¿no? Debemos permitir que se expresen libremente, así no pronuncie bien, así no sea clara su idea, debemos dejarlos que se expresen. Creo que es un derecho de cualquier persona al margen de la condición y de las formas que tenga para comunicarse, ¿no? Debemos facilitar su relación con otras personas. En ellas muchas veces establecer relación con otras personas es un poco más complicado, ¿no? Es por eso que debemos facilitar esa posibilidad, ¿no? Y tenemos las consideraciones específicas para las personas con discapacidad mental. El trato y el establecer una relación con una persona con discapacidad mental debe ser con mucho tacto, ¿no? Con mucho tacto. Debemos ser discretos en el contacto con una persona con discapacidad mental, perdón, ¿no? Debemos evitar situaciones, ¿no?, que puedan generar violencia, como por ejemplo algunas críticas o discusiones, ¿no es cierto?, que es lo que podría generar justamente esas situaciones de violencia, ¿no? Las personas con discapacidad mental muchas veces son muy susceptibles en estas situaciones, ¿no? Debemos ignorar los comportamientos que muchas veces nos pueden parecer, digamos, extraños, o los gestos que para nosotros son inusuales. No debemos darle importancia, debemos seguirlos tratando como si no viéramos estos gestos de las personas con discapacidad mental, ¿no? Bueno, yo la verdad he hecho un resumen de todas las recomendaciones que se tienen para el trato adecuado de la persona con discapacidad, y lo que quiero hacer hincapié es que para una adecuada convivencia con una persona con discapacidad, la base es el respeto y el trato adecuado. Y es por eso que hemos abordado estos aspectos. No puede haber una convivencia adecuada con características de inclusión y de tolerancia si no hay respeto y si no hay ese trato adecuado. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, Gianfranco, llegó el momento de poner nuestro video, ¿sí? Sí, Jorge, dame un momento, por favor, y ahorita lo pongo. Tips para trato adecuado de personas en situación de discapacidad. Para hablar con una persona con discapacidad física, hacelo de frente y a su misma altura. No apoyes cosas en su silla de ruedas. Tampoco la retires ni la manipules sin su consentimiento. Si utiliza muletas, sincroniza tus pasos con los de ella. No juegues con bastones o andadores sin que te lo permita su dueño. Si tiene dificultades para hablar, escúchala con atención y paciencia. Si no logras entender lo que dice, probá una forma diferente de comunicación. Una persona con discapacidad auditiva probablemente tenga limitaciones en el habla, o es posible que no pueda leer. Por eso, lo mejor es conseguir intérprete de lengua de señas. Si hace lectura labial, háblale hacia la luz, de cerca y de frente, a su altura, de forma natural, sin exagerar ni gritar. Para ayudar a una persona con discapacidad intelectual, lo mejor es que la trates de acuerdo a su edad.
Debe ser claro y natural. Expresate con vocabulario sencillo. Puede que en una conversación necesite más tiempo para contestar. Por eso intenta ser claro, paciente y asegúrate que te comprendió cuando le expliques algo. Una persona con discapacidad psicosocial puede tener dificultades llevando adelante una actividad cotidiana, pero tené en cuenta que suele tener un coeficiente intelectual por encima de la media. Mantén una comunicación clara, sin ambigüedades y evita confusiones. Trátala de forma natural, con respeto y discreción, facilitando siempre su participación en todas las actividades. Para ayudar a una persona con discapacidad visual, primero identificate y después asegúrate que sepa que le estás hablando. Ofrecele tu brazo izquierdo como guía. No te ausentes sin avisarle. En lo posible, dejale el espacio libre para manipular su bastón. Si vas a indicarle algo, primero contale de qué se trata, dónde se encuentra, y usa palabras como izquierda, derecha, adelante y atrás. No le digas acá, allá o use señas. Si le vas a indicar un lugar para sentarse, coloca su mano en el respaldo del asiento. Es importante el orden, no tengas puertas entreabiertas, objetos fuera de sitio, cuerdas o cables atravesados. Y en caso de tener un perro guía, no lo distraigas, está cumpliendo una tarea muy importante. Tips para trato adecuado de personas en situación de discapacidad. Gracias, Gianfranco. ¿Me escuchas? Sí, Jorge, te escuchamos bien. Listo, gracias. Bueno, este video, como se habrán dado cuenta, refuerza lo que hemos estado conversando. La última diapositiva, por favor, Gianfranco. Yo quiero, por favor, tomen un minuto de atención. Jorge, un momento, Sí. ahorita lo proyecto y te aviso. Ah, ya, ok. Jorge, ya está proyectando. Gracias, Gianfranco. Yo les quiero pedir, por favor, tómense un minuto y lean esta diapositiva. Son 3 pensamientos que tienen que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando me mires, cuando me hables, no mires mi bastón blanco ni a mi acompañante, mírame a mi rostro, que si bien es cierto no te veo, pero puedo percibir tus actitudes, ¿no? Ser sensible con las personas con discapacidad no es tener lástima a ellas, ¿no? Es saberlos comprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, lo que había mencionado, ¿no? Respetemos la diversidad, porque cada uno de nosotros somos parte de ella. Yo les agradezco su atención, estoy dispuesto a las preguntas que puedan haber para responderles, y nada, sigamos en este camino, construyendo una sociedad inclusiva a partir de las entidades inclusivas. Gracias. Gracias, Jorge, por esta excelente presentación que nos has brindado. Bueno, y también comentar que en el marco del curso Trato Adecuado a las Personas con Discapacidad, también hay esta información y invitamos a las personas que no han podido llevar esta edición poderse inscribir en la segunda edición que estará abierta próximamente. Tenemos algunas preguntas, Jorge. ¿Ya? Pasamos a responderla, Gianfranco. Sí, que nos han ido planteando durante tu disertación. La primera pregunta es, ¿por qué la falta de voluntad y pocas ganas de trabajo para con las personas con discapacidad? Ahí yo pienso que hay 2 aspectos fundamentales. Primero, falta de información, ¿no? Respecto a las capacidades de las personas con discapacidad. Muchas veces los funcionarios o quienes tienen que tomar las decisiones respecto a las contrataciones de personas con discapacidad tienen sus propios prejuicios, entre los cuales está que una persona con discapacidad no puede laborar, va a ser un problema para la entidad, va a distraer a los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Va a invertir, por último, en accesibilidad. Y la verdad que va a gastar en accesibilidad. Y no es gastar, es invertir realmente, ¿no? Y el segundo punto es la priorización de las cosas, de los problemas, de las situaciones que se dan día a día, ¿no?
la prioridad gana por ejemplo, a los funcionarios públicos, ¿no? El día a día se presentan diferentes problemas y deja de ser la población con discapacidad una prioridad para las gestiones diferentes, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta es, si la persona tiene una discapacidad, la cual su mentalidad es de 5 años, ¿cómo es que se le debe tratar a la persona? Ya lo había dicho, una persona con discapacidad intelectual cuyo coeficiente es de 5 años o pues, situación mental de 5 años, hay que tratarlos de acuerdo a la edad cronológica que tiene, no como a un niño, salvo, como decía, la consideración específica para cuestiones intelectuales, pero para demás situaciones, para demás cosas, hay que tratarlos como de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Inclusive a esa edad se le puede dar responsabilidades de acuerdo a su edad de acuerdo a su edad y conociendo sus capacidades también que ha desarrollado, ¿no? Hay cosas que ellos mecánicamente pueden desarrollar, como tender una cama, como poner la mesa, ¿no es cierto? Entonces, hay que siempre tratar de promover que cumpla ciertas actividades en el hogar, ¿no? No llegar a esa sobreprotección, decirle tú no puedes, tú no hagas, siéntate, vas a romper, te vas a caer. No. Eso limita a las personas con discapacidad a que se desarrolle su autonomía, su autodeterminación y con ello van a tener una autoestima bastante baja, ¿no? Bien, tenemos básicamente una pregunta que es ¿por qué los gobiernos subnacionales no toman mucha importancia en los temas de discapacidad, ¿no? En ese sentido, indican que no implementan los accesos adecuados y no pueden capacitar a sus servidores sobre el trato adecuado. Bueno, como les dije, no es un tema prioritario para ellos. No tienen información de la ley y si la tienen, simplemente sobre esas, digamos, disposiciones a favor de las personas con discapacidad están otras prioridades para ellos, ¿no? El presupuesto, el desarrollo urbanístico, limpieza pública, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, es cuando sobre estos aspectos hay problemas, como los hay en nuestro país, entonces el tema de discapacidad pasa a ser un tema secundario, lo que no debería ser realmente, ¿no? No debería ser así. Si un gobierno municipal, una de sus funciones principales es velar y trabajar por mejorar o brindar una calidad de vida a sus vecinos, ¿no? Dándoles seguridad, dándoles mejores parques, vías accesibles, etcétera, etcétera. Pues dentro de esos vecinos están los vecinos con discapacidad y también tienen que incorporarlo en sus planes de desarrollo, ¿no? Bien, tenemos un comentario. Nos han consignado lo siguiente. Es prioritario que se dé charlas continuas a los servidores para que sepan cómo se debe convivir en el trabajo con personas con discapacidad. En especial, cómo dirigirnos a ellos sin ofenderlos y poder dar ayuda sin que se les pueda ofender o hacerlos sentir mal. Bueno, en ese sentido, el MIS está trabajando en este tipo de capacitaciones a sus servidores civiles Efectivamente. y como les comenté, si hay personas aquí en este webinar y no están participando en el curso de trato adecuado a las personas con discapacidad, vamos a abrir próximamente una segunda edición y esperamos poder contar también con su presencia. Además, la Oficina General de Recursos Humanos con Jorge Llerena han estado haciendo algunas capacitaciones para sensibilizar con respecto al tema. Gianfranco, permíteme. Y también tenemos, y es importante que accedan en la página web del Ministerio, una directiva, ¿no? Publicada el año pasado, en febrero, en donde justamente se establece las recomendaciones para un trato adecuado de las personas con discapacidad, tanto para los servidores, compañeros servidores con discapacidad, como para el público usuario. Y varios aspectos que van a ayudar justamente a solucionar, a atender esa preocupación que tiene la persona que ha hecho este comentario, ¿no?
Sí, y también hay un comentario de un usuario que es Fred, que se llama Fred Goitent. Dice: felicitaciones, Jorge, qué excelente tu exposición. Y preguntan cómo podrían contar con tu presencia para un evento similar para la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en Junín. Bueno, simplemente comunicándose conmigo para coordinar con mi director y con mucho gusto. La verdad que, y tú lo sabes, Gianfranco, que este tipo de cosas a mí me apasionan porque siento que de alguna manera estoy poniendo mi grano de arena para construir realmente, como dije anteriormente, una sociedad inclusiva a través de ¿qué? De convertir a nuestras entidades que sean inclusivas, ¿no? Y si de alguna medida, en alguna manera, puedo colaborar con la mesa de Junín, yo con mucho gusto. Mi correo, ¿lo puedo decir, Gianfranco, o lo pones tú, lo compartes tú? Esto ya lo compartí y si no Ah, me equivoco perfecto. es jllerena@midis.gov.pe, ¿no? Así es, así es, así es. No hay ningún problema, con mucho gusto. Sí, está en el chat ya colocado. Gracias, Jorge, por exposición y listo. Ahora, No, sí, permíteme, Gianfranco, quiero para terminar invitar a las autoridades que nos acompañan, a las autoridades del MIDIS, a que nos sigan apoyando, sigan impulsando y sigan promoviendo este tipo de acciones y otras que están en un plan para realmente comenzar a hacer de nuestro ministerio un ministerio modelo en la atención a las personas con discapacidad, y así como de sus programas sociales, ¿no? Y en la convivencia de los servidores con discapacidad. Es importante que desde la cabeza, digamos, tal como lo han manifestado, estén comprometidos y que ese compromiso vaya de arriba a abajo, pasando por todos los estamentos y tengamos un solo mensaje y una sola línea de acción en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. no, más bien gracias, Jorge, por participar en este webinar y por compartir todos estos conocimientos que has ido acumulando a lo largo de tu experiencia laboral. Te damos gracias nuevamente por esta exposición y para ir finalizando este webinar, damos el pase a la señora viceministra de Políticas y Evaluación Social, la señora María Abigunda Tarazona Albino. Muy buenas tardes a todos quienes estamos en la sala. Con el saludo correspondiente de la tarde, del día y sobre todo ya acercándonos a una fecha muy importante que es el Día de la Mujer. Un abrazo a todas las mujeres quienes han participado en este evento. Asimismo también un doble abrazo a las personas pues con discapacidad a lo largo y ancho del territorio peruano. Saludar y felicitar este evento que viene realizando la Dirección de Articulación Territorial con su director José Pérez Luz y a todo el equipo pues que ha trabajado en este magnífico evento, donde nos se ha dado a conocer o nos se ha podido dar algunas pautas de cómo poder tratar adecuadamente a los hermanos con discapacidad, puesto que estamos en un mundo más abierto, sobre todo inclusivo, ¿no? En ese marco donde nuestros hermanos también deben de ser tratados como una persona normal, sobre todo que seamos bastante empáticos con ellos. Pongámonos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos esa discapacidad que ellos tienen? ¿Cuál sería nuestra reacción ante la reacción de las otras personas que son normales o naturales,
pero bueno, seamos bastante empáticos con ellos. Tratémosle adecuadamente en los diferentes programas que tenemos, especialmente el programa Contigo, donde ahí pues están nuestros hermanos con discapacidad, que dicho sea de paso, son muchas y de diferentes formas. Dios es tan bueno, a veces digo, que siempre nos da las puertas, nos abre las puertas para poder demostrar nuestra humanidad, nuestro corazón y de lo sensible que somos con la población. Pero hay momentos que también yo me pregunto y digo, ¿por qué le ha tocado a ese ser humano nacer así o ser así? Son cosas que suceden, son cosas que pasan en la vida, la cual nos fortalecen más. A esas familias que tienen como integrante de su núcleo familiar a uno de sus hijos, hermanos, tíos que son discapacitados, darles la fortaleza correspondiente para poder sopesar y poder apoyar y sobre todo poder atenderlas adecuadamente, darle las atenciones necesarias que corresponden. Asimismo también en el centro de salud, a los hermanos enfermeros, ¿no? Quienes atienden. En el sector de educación sobre todo, porque imagínate que en el marco de una educación inclusiva para todos, con igual oportunidad para todos los peruanos, también las puertas del aula están abiertas para todos, el trato es igual, la forma de enseñanza también, con algunas estrategias más de acuerdo a la discapacidad que cuenta la ciudadanía. Entonces siempre con un trato adecuado, sobre todo con mucho corazón, con mucho amor y con bastante empatía. Salud y felicito una vez más este curso, este gran webinar que se ha llevado a cabo para fortalecer las capacidades de todos, de todo el personal, quienes pues han podido participar en este gran evento. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga infinitamente a cada uno de ustedes. Que este taller, este webinar que se ha llevado a cabo, sea fructífera y sobre todo las sepamos practicarlas en el contexto, en la realidad, con nuestros hermanos discapacitados, que son ellos los que más nos necesitan. Los ángeles que nos mandaron del cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra, por sus palabras de cierre. Agradecemos su participación al webinar en estas casi 2 horas que hemos estado y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su asistencia.